¿Cómo están? El Señor los bendiga. Les saluda el pastor Jorge Watanabe de Ministerios Vida. Para mí es muy grato dirigirles a ustedes en este tiempo para compartir la palabra. Hoy día quiero compartir con ustedes la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en donde encontramos un ejemplo de cristianos, un ejemplo de personas que siguieron a Jesucristo. Y es algo que nosotros debemos de hacer. Si es cierto, esta es una historia, un sermón histórico de tantos que hay. Pero de aquí queremos sacar una enseñanza grande. Y el propósito es que enriquezcamos nuestros conocimientos, pero también, sobre todo, lo que debemos de hacer nosotros, como dar el ejemplo como cristianos. Quiero irme a Hechos de los Apóstoles por un momento, capítulo 16 y 17, y solo se los voy a contar la historia. Estando Pablo en Troas de Alejandrina, estaba indeciso de dónde ir. Si de repente ir a la populosa Asia o de repente ir a Europa. Sin embargo, en las dos oportunidades que Pablo quiso ir a Asia, el Espíritu Santo no se los permitió. Y una noche, se le presentó en visión un varón macedonio. Una visión pidiéndole y rogándole a Pablo que vaya y los ayude. Y así, de esa manera salieron rápidamente Silas y Pablo. Se fueron hacia Macedonia, pasaron por Filipos, y en Filipos se quedaron unas cuantas semanas, ¿no? Unos días. Y ahí también levantaron una iglesia, levantaron un grupo de personas, y luego de eso fueron a Tesalónica. Tesalónica antes no se llamaba así, tenía otro nombre, pero como Alejandro Magno fue el conquistador de toda Grecia, de toda esa área, entonces él, en honor a su hermanastra, le puso el nombre a esa ciudad Tesalónica. A los filipenses, o la ciudad de Filipo, fue nombrada así, o también por Alejandro Magno, en honor a su padre, que era Felipe o Filipo. Y obviamente la ciudad de Alejandrina, o Alejandría, fue a nombre de Alejandro Magno también. Tesalónica fue una ciudad pero muy importante para Roma, porque era la puerta de entrada para Europa y para Roma sobre todo, porque a través de Tesalónica, los puertos de Tesalónica, entraba toda la mercadería que iba y las necesidades que tenía Roma en ese tiempo. Obviamente era una ciudad cosmopolita, había de muchas razas, y entre ellas los judíos. Y los judíos eran tantos y también habían hecho buenos negocios que pudieron levantar una sinagoga. Por eso es que Pablo, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, Pablo va a Tesalónica y va por 3 sábados, por 3 Shabbat, y 3 semanas entra a discutir con los judíos, ¿no? Para dar testimonio acerca de Jesucristo. Y durante esa semana se juntaron con Pablo y con Silas muchos de los judíos que estaban ahí, y también un buen número de griegos que escuchaban a Pablo durante esos días, y unos griegos pero de mucha fe, así también muchas mujeres de la nobleza escucharon a Pablo, se agradaron y lo siguieron. Pero los judíos de la sinagoga tuvieron celos de lo que Pablo estaba hablando, y de que Pablo estaba equivocado y que estaba blasfemando a Pablo. Y por lo tanto, lo que hicieron fue perseguir a Pablo. Y Pablo fue escondido por toda la gente de Tesalónica, entre ellos Jasón y toda la familia. Y este hombre y su familia fueron capturados para que dijera dónde estaba Pablo, y obviamente que no dijeron nada. Luego que escondieron a Pablo y a Silas, una noche lo enviaron a Berea. Y
Y luego de esto, todos los habitantes, los hermanos en Cristo que ya eran, pagaron una fianza y sacaron a Jasón y toda la familia. Hubieron un gran dolor, un gran, como Pablo dice, hubieron un problema bastante fuerte para todos ellos, pero finalmente estaban muy, pero muy gozosos por todo lo que habían pasado y en el nombre de Jesucristo. Luego cuando llegan a Atenas con Silas, Pablo y Timoteo, ahora Timoteo también estaba con ellos, Pablo no aguanta más porque se preguntaba, si normalmente yo iba a una ciudad y predicaba por 1 año, 2 años, o 3 años, o meses, estaba varios meses con ellos enseñándoles la sana doctrina y recién se podía levantar una iglesia. ¿Podría en Tesalónica levantarse una iglesia con tan solo 3 semanas de haber compartido con todos los habitantes? Esa era su gran incógnita. ¿Qué es lo que había pasado con Jasón y toda la familia? Y no aguanta más y envía a Timoteo a Tesalónica para saber qué es lo que había sucedido. Timoteo regresa con mucho gozo, regresa muy pero muy contento para contarle a Pablo todo lo que había visto en Tesalónica. Habían crecido, no habían quedado simplemente con lo que Pablo decía, sino que empezaron a poner en acción su fe. Todo lo que habían aprendido empezaron a poner en acción. Y Pablo por eso, con mucho gozo, porque él decía, Tesalónica es mi gloria y es mi gozo. Ahí vemos en el capítulo 2, verso 20 de esta misma carta. Y Pablo empieza esta carta diciendo, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, Silvano y Timoteo, personas que Tesalónica ya los conocían y estaban muy contentos de haberlos conocido. ¿Quién era Silvano? Silvano era Silas, solamente que por los griegos, por la facilidad del idioma, se cambió el nombre de Silas a Silvano, y así es como lo conocían. Pero era un saludo que los tesalonicenses conocían bien, después de haber escuchado a Pablo, porque observamos de que esta comunidad, Pablo definía que era una comunidad que estaba en Dios Padre, como dice este verso, o este versículo, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Esta expresión era una de sus enseñanzas de Pablo, porque Pablo decía que cuando nosotros estamos en Cristo, somos diferentes. No somos nosotros, sino es que vive Cristo en nosotros. En 2 Corintios 5, 17 dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Romanos 8.1 también habla de esto. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una vez más, esta palabra en Cristo Jesús habla acerca de que debemos estar nosotros, o los cristianos deben estar dentro, sumergidos, bautizados en Cristo Jesús. Efesios 2.13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Y finalmente un verso que muchos lo sabemos, Filipenses 4.13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La enseñanza, como dije, es que cuando estamos sumergidos en Cristo, estamos ya dentro de Él. Y ya no vivimos nosotros, sino Cristo es el Rey de nuestro corazón. Nosotros ya no vivimos, sino Cristo es quien vive en nosotros. Y esta era una iglesia de Tesalónica, una comunidad en donde vivía la presencia del Padre y del Hijo. No era una iglesia más,
era una iglesia transformada por Dios mismo. Recordemos que Pablo solo enseñó por 3 semanas y los tesalonicenses siguieron a Cristo con fidelidad. De la misma manera que no podemos vivir nosotros sin aire, la iglesia, hermanos, el cristiano no puede vivir sin Dios, sin Cristo. De lo contrario, morimos. El Señor decía de que el Señor Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Separados de Él nada podemos hacer. Y eso debemos de tenerlo bien en cuenta. Luego Pablo escribe acerca de 3 ingredientes de una vida cristiana. Y escuchemos. Verso 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, dice el verso 3, del trabajo de vuestro amor y de nuestra constancia en la esperanza de en nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que los recuerdo con mucho amor, porque su trabajo está inspirada en la fe, primeramente. En la labor que estaban haciendo estaba inspirada por la fe. Cuando efectuamos una labor, hermanos, la podemos hacer tal vez por miedo, tal vez porque nos van a dar un sueldo, tal vez porque estamos inspirados, o mejor dicho, porque es nuestro deber cumplir esa labor. Pero cuando estamos inspirados por la fe, esa labor es completamente diferente. Porque lo que realizamos es en fidelidad, a sabiendas de que es Dios mismo quien nos ha enviado a hacer esta labor. Y es por eso que estamos aquí, predicando y haciendo lo que Jesucristo nos envió a hacer. Lo segundo que tenían los hermanos de Tesalonicense, los de Tesalónica, era que hacían una labor impulsada por el amor. El escritor Bernard Newton relata que uno de sus libros, que cierta vez estando en casa de unos campesinos, veía a una joven de la casa estar cosiendo con mucho énfasis un vestido, desde que amanecía hasta que se ocultaba el sol. Y después de 2 o 3 días, se acerca a él, a la joven, y le dice, ¿no te cansas de estar cosiendo todo el día? Y ella le responde, ¿qué va, señor? Para nada. Es que este es mi vestido de novia. El trabajo que se hace con amor no cansa nunca. Muchas veces yo comento con algunos de los muchachos que una labor que se hace con felicidad, con gozo, no es trabajo. Y más aún, si es remunerado, qué mejor, ¿cierto? Pero cuando lo hacemos de corazón, no nos va a cansar nunca. Y lo tercero que Pablo destaca aquí, que es una labor constante, basada en la esperanza. Cuando una persona tiene esperanza, va a seguir caminando hacia adelante. Nunca va a retroceder, porque la esperanza le empuja, la esperanza es una fuerza que le da para caminar hacia adelante, hacia el amanecer, nunca hacia el atardecer. Puede soportarlo todo. Mientras haya esperanza, va a caminar con fuerza, y si no la tiene, va a sacar esa fuerza de donde no lo hay. Y Pablo destacaba esto, que los tesalonicenses trabajaban por fe, laboraban por fe, y cuando digo laboraban, estaban predicando de Jesucristo a la verdad, laboraban por fe, laboraban impulsando por el amor, y laboraban por la esperanza que tenían en Jesucristo. Lo tercero es que se notaba de que esta era una iglesia escogida por Dios. Y así Pablo también lo hace ver. Mire, verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Cualquiera que leamos, si leemos sin conocimiento este pequeño verso, no vamos a notar absolutamente nada. Sin embargo, los judíos, la frase amados de Dios, solamente lo aplicaban los judíos a los hombres que tenían
que eran grandes supremamente. Amado de Dios era una palabra como para Moisés, como para Salomón o para el mismo pueblo de Israel. Ahora, este gran privilegio era extendido a estos humildes tesalonicenses, gentiles, y les estaba diciendo que era un pueblo escogido por Dios. Hermanos, todos los gentiles somos el olivo silvestre injertado en el olivo del Señor, y somos uno con el Señor. ¿Qué tal honra es que nos da el Señor a todos los gentiles? ¿Qué tal honra que nos da y que da a su iglesia? Que aquellos que tuvieron oídos y oyeron lo que el Señor estaba diciendo, lo que el Espíritu les decía, y ellos no solamente escucharon, sino actuaron. No solamente entendieron, sino fueron hacedores de lo que habían entendido. Mateo 5:5 dice: Dios bendice a los humildes, porque pues ellos recibirán la tierra prometida. 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Cuando Pablo y Silas predicaron, lo hicieron no con vanas palabrerías, sino lo hicieron dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló a través de ellos. Y el ejemplo que nos está dando Pablo es que quien predique debe de hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Como muchas veces oramos, que no sean palabras de hombre, sino las palabras del Espíritu Santo, las palabras que el mismo Cristo, el mismo Dios quiere hablarte a tu corazón hoy. Y lo segundo es que nos enseña que debemos de hacerlo con mucho amor, compartir la palabra con mucho amor para aquellos que quieran escuchar esta palabra de salvación. Acto seguido, cuando se predique en el amor y en el poder del Espíritu Santo, se van a levantar muchos imitadores de los discípulos y del Señor. Hermanos, a pesar de las dificultades que tuvieron durante estas 3 semanas Pablo y Silas en Tesalónica, ellos, por la manera como predicaron, con el ejemplo que ellos predicaron y por el ejemplo que ellos hicieron al caminar, es que estas personas se convirtieron a Cristo, porque no solamente eran palabras, sino hechos. Ellos actuaban según como predicaban y hablaban. Hermanos, como dije, a pesar de las tribulaciones que hubieron de la familia de Jason y toda la situación que pasó, tuvieron gozo. Y esto nos habla de que las tribulaciones podrán venir, pero también pasarán. Pero su palabra, la palabra del Señor, se cumplirá y se quedará. Lo otro que podemos aprender de los tesalonicenses es que los tesalonicenses fueron no solamente convertidos a Cristo, convertidos no solamente de sus ídolos, sino fueron convertidos y se volvieron servidores. Y no solamente servidores, sino también, y servían, mejor dicho, con la esperanza de esperar a Cristo, con la esperanza de que los halle en la labor, en el trabajo, en el servicio a Dios. Miren lo que dice el verso 7 en adelante. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada.
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, los cristianos debemos ser ejemplo donde vayamos. Los cristianos debemos no solamente predicar, sino ser hacedores de lo que predicamos. Proclamar el Evangelio y de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas es predicar. Si tú comentas el cambio que Dios estás viendo, el cambio de lo que Dios está haciendo en tu vida, cuando predicas, hay muchos que van a querer hacer o tener o que les pase lo mismo que a ti te ha pasado. Muchas veces con palabras y otras con nuestra forma de caminar. Muchos han llegado a los pies de Jesucristo tan solo al vernos, tan solo por ser imitadores de Jesucristo, tan solo por ser imitadores del buen caminar, imitadores de nuestro pastor, de nuestra pastora, imitadores de aquellos que están haciendo las cosas correctamente. Los tesalonicenses nos enseñan a que un cristiano debe ser un convertido, un servidor, pero un servidor esperando que Jesucristo venga y nos encuentre laborando como Él quiere que laboremos. Hermanos, este ejemplo de Tesalónica, que tan solo escuchó la palabra de Dios y actuó, no esperó que lo envíen, sino que de ellos nació ser enviados. De ellos empezaron a ir por todo Macedonia, por todo Acaya, de tal manera que Pablo, donde iba, ya había sido predicado el Evangelio, no solamente con palabras, sino con hechos. Qué hermoso que muchos van a poder conocer a Cristo, al verdadero Cristo, con tu caminar, con tus palabras, con tu oración. Si quieres ser un convertido en Cristo, un servidor en Cristo, sé un imitador de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza que tú nos das. Esta enseñanza, Señor, de estos hombres y mujeres de Tesalónica, Señor, que sintieron en su corazón que tú eras y comprendieron que tú eras el Hijo de Dios, oh Jesucristo, y que tú moriste por nosotros, que no solamente escucharon y recibieron a Jesucristo en su corazón, sino que actuaron y fueron hacedores de su palabra. Señor, bendigo a cada hombre y mujer que en este momento nos está escuchando, para que tú, Señor, estés tocando sus corazones y haya un arrepentimiento real y una conversión real, para que se vuelva tu servidor, Señor, y lo haga con amor, lo haga con fe y sobre todo con esperanza. Gracias por todo lo que estás haciendo y harás. A ti sea toda, pero toda la gloria. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor te bendiga mucho. Y sabemos que cuando Dios actúa, transforma vidas. Y lo que Él quiere es transformar tu vida. Soy el pastor Jorge Watanabe, del Ministerio Vida, recuperando vidas para el Rey. El Señor te bendiga grandemente. Hasta la próxima.